Y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos han acompañado y en este momento están viendo por el canal 7 de Raíces Televisión para el norte del Cauca. Y además, obviamente, esto será transmitido en el canal de Facebook, YouTube de Indepaz. Saludamos a quienes nos están acompañando en estos momentos. Hernán Garcés Sandoval es el gerente del Comité de Ganaderos del Cauca. Celia Lorena Vanguero, asesora de paz de la Gobernación del Cauca. Carolina Vallejo Bejarano, gerente de la organización POR, que es Progreso y Oportunidad para las Regiones, Un Cauca para Todos. A Víctor Collazos Gaviria, del Espacio Regional de Paz del Cauca y de Fundecima. A Joe Sauca, del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. A William Orozco, es vocero del PUPSOC y de Marcha Patriótica. Amanda Ríos, del partido FARC, y Clemencia Vanguero, del PCN. Estamos en un diálogo que lo hemos titulado Acuerdo de Paz, con una pregunta general que es, ¿tiene futuro en el suroccidente de Colombia el acuerdo de paz? Antes de dar la palabra pues, a nuestros ponentes iniciales, quisiera hacer un poco como de recuento de lo que está sucediendo, una especie de análisis que hemos preparado. Por eso compartiré pantalla, una pequeña presentación que se está viendo aquí en estos momentos. Como ustedes saben, pues el departamento del Cauca es absolutamente rico, tiene un valor estratégico en economías por la posición, también en economías legales, pero también en economías ilegales por la ubicación geográfica, las riquezas naturales, las comunidades indígenas afrodescendientes que hacen presencia en el departamento. Aquí están, digamos, en el mapa, en donde ustedes pueden ver cómo eh, hay bastantes territorios de comunidades afrodescendientes, territorios indígenas, resguardos, pero también muchos que están todavía en desarrollo. La presencia de grupos armados en el suroccidente, tanto en el Cauca, Nariño, Putumayo como Valle del Cauca, está en este cuadro. En el Cauca está el Frente de Guerra Suroccidental del ELN, con el Frente Guerreros del Sinaloa, el Frente José María Becerra en algunos municipios. Las autodefensas gaitanistas de Colombia especialmente se han presentado por medio de panfletos en Buenos Aires, Morales, Popayán, Caloto, Suárez, LPL, en Corinto, Miranda, Patía, especialmente en el sur, y también quisieron hacer o llegar al norte por medio de Suárez, Miranda, Toribío. Las GAOR o Grupos Armados Organizados Residuales, Segunda Marquetal y Comando Conjunto de Occidente, con todos los frentes, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides, el Auría Rondón, el Frente 30, el Carlos Patiño, el Ismael Ruiz, Compañía Dan Izquierdo, en diferentes municipios han hecho presencia, están haciendo presencia en estos momentos. En Nariño, Frente de Guerra Occidental, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupos residuales también, que así como los anteriores, pues se suma también el Frente de Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, las Guerrillas Unidas del Pacífico también en Guapi y López Timbiquí, en la zona costera. Los Contadores, la Segunda Marquetalia, un grupo que se denomina Matamba. Se ha denunciado una connivencia con las fuerzas militares. En Putumayo, grupos armados organizados residuales, comandos de la frontera o la mafia, así se denomina, la mafia de Sinaloa, la Constru también en Putumayo, el Frente Carolina Ramírez de los residuales. En Valle del Cauca, los grupos armados organizados residuales como las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Comando Conjunto Occidente, la local, la empresa, los rastrojos, la oficina, el EPL. Entonces, digamos, estos son los grupos y los municipios en los cuales hacen presencia estos grupos. Todos estos están en estos momentos en el suroccidente colombiano. La Defensoría del Pueblo ha presentado diversas alertas tempranas. En total, desde el 2019 al 2020, 12 alertas tempranas. Solamente esto es para el departamento del Cauca. 12 alertas en todos los municipios, en la gran mayoría de los municipios del Cauca, especialmente en el norte del Cauca y en el sur del Cauca. La última es la 047, una alerta estructural que fue para Argelia, Balboa y El Tambo.
Estas alertas tempranas son pues supremamente importantes porque lo que precisamente quieren es evitar que suceda y ver los riesgos y las posibles afectaciones que puede presentar para las comunidades y para las organizaciones sociales. Lo que se ha visto, pues precisamente es que no están haciendo caso a estas alertas tempranas por parte de gobierno y están sucediendo lo que las alertas ya lo han venido diciendo. Por ejemplo, el caso de la última alerta temprana en Argelia y lo que sucedió hace 2 días. Estos son los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el suroccidente, en todos los 4 departamentos del suroccidente. Cauca, con 257 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el 2016, 2017, 2018 y 2020. Lo corrido del 2020 van 87 líderes defensores de derechos humanos, entre los cuales también se cuentan los comuneros indígenas. Nariño, con 101 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, Valle del Cauca 11, Putumayo 19, para un total en la región, la subregión, de 498 líderes asesinados. Y en lo corrido pues, del 2020 va una tercera parte de todos los líderes asesinados en el país. Las masacres en el Cauca van 12, con la ocurrida el día de antier en Argelia, en el Mango. En Nariño van 9, Putumayo van 4 masacres en Putumayo y en el Valle del Cauca 3. Este es, digamos, el panorama a lo que nos estamos enfrentando, esto es lo que está sucediendo actualmente y frente a eso, pues bueno, se tienen las diversas preguntas, una la pregunta que nos hacemos en general y es si el acuerdo tiene futuro en el suroccidente y si está teniendo o no futuro en el suroccidente colombiano, teniendo en cuenta estas cifras. ¿Y qué ha faltado en las políticas socioeconómicas y de seguridad? Que se debería hacer realmente en los próximos meses, 2020, 2021. Entonces, como que vamos pensando un poco qué hace falta y si está funcionando o no realmente el acuerdo y como políticas públicas. Una tercera pregunta que surge es sobre el tema ya de drogas y planes de sustitución, especialmente los PENIs. ¿Qué ha faltado para la implementación de los PENIs? ¿Tiene vigencia el punto 4? ¿Es vigente? ¿Cómo sería el mejor camino para realmente que se pueda cumplir estos PENIs? Y una cuarta pregunta que dejamos así en el tapete también es si se ha hablado de un pacto por la vida. Hemos venido hablando de un pacto por la vida y desde la Procuraduría también han implementado los pactos por la vida. En el Cauca se ha hablado por un pacto por el Cauca para la paz. ¿Esto cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo han dado el pacto por la paz? Entonces, bueno, ahí dejamos estas preguntas y le damos la palabra a Hernán Garcés, que es el gerente del Comité de Ganaderos del Cauca. Hernán, muy buenas tardes y tienes la palabra. Quisiera antes decirles, en cada una de las intervenciones vamos a hacerlas cortas, unos 5 minutos cortas así, y luego volvemos a retomar con otras preguntas y para generar el diálogo entre nosotros. Entonces, Hernán, tienes la palabra, 5 minutos. No te escuchamos, Hernán. Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí ya me escuchan? Bueno, buenas tardes, Leonardo, muchas gracias, a Camilo, a Carolina, y a las demás personas que conforman el panel y a todas las personas que están siguiéndonos por los diferentes medios virtuales. Definitivamente el departamento del Cauca es un departamento muy complejo, lo acabas de mostrar en algunas de las gráficas que generaste. Hemos hecho diferentes procesos de planificación, de prospectiva. Muchos de ellos no corresponden a lo que es nuestro departamento, a nuestro entorno. No se cuentan con políticas y metas definidas, claras, que busquen algún fin mayor. En este caso, la convivencia, el desarrollo, el mejor vivir, como lo dirían nuestros amigos de los pueblos indígenas. Eso es lo que nos ha faltado, poder generar una planificación, sentarnos entre todos y generar una perspectiva de departamento que esté muy enfocada también en los mercados. Lastimosamente a veces le tenemos un poco de temor al mercado y a lo que está demandando el mercado, pero la economía es una parte muy importante de nuestras vidas y de lo que debería ser la toma de decisiones en nuestro departamento. Mire,
Leonardo, caso contrario, lo que nos pasa con las economías ilegales. Son economías en las cuales hay unos productos definidos, hay unos mercados que están generando la demanda para estos productos y se comportan como un clúster muy bien organizado. Caso contrario con lo que hemos venido planificando. Hacemos inversiones, llega dinero, mucho dinero a veces desde Bogotá, desde otras partes, pero son inversiones que no tienen a veces mayor sentido y que se van diluyendo en el tiempo y al final se pierden. Se necesita un compromiso importantísimo de las comunidades con una palabra que me encanta a mí mucho, que es la legalidad. Necesitamos que las personas comiencen o comencemos a vivir en la legalidad, en que le pongamos una banderita roja cuando hay personas que están a nuestro lado o las acciones que nosotros estamos haciendo no están enmarcadas en esa legalidad, y dejar de buscar excusas para no estar en esa legalidad, sino que la idea es que comencemos a trabajar como Cauca todos dentro de la legalidad. Definitivamente, y soy un convencido de que las soluciones no están en Bogotá, sino que están en la región y están más en nosotros como comunidades y como integrantes de un territorio. Es importantísimo que nosotros tomemos la decisión como comunidad, como caucanos, de que nuestro departamento cambie y poder comenzar a generar una nueva realidad. Lastimosamente no se ha logrado esa convivencia en el territorio, seguimos con muchos factores que desestabilizan esa convivencia y a mi modo de ver estamos peor que antes de que se firmara el acuerdo de paz. Antes teníamos unos escenarios muy definidos, ahora son muchos y diferentes, que es difícil leerlos, y que desde el sector productivo nos hemos venido otra vez enfrentando a esa violencia del sector rural, sobre todo en la rama en la que nosotros nos desempeñamos, que es la ganadería, y nos estamos viendo afectados nuevamente por la extorsión, el boleteo, la inseguridad, los robos. Entonces, creo que esa convivencia que se debería dar en el territorio no hemos podido lograrla. Hay que buscar alternativas y creo que ya con la segunda pregunta ampliaremos esas posibles alternativas de solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, y gracias por el tiempo. Celia Vanguero. Celia es la asesora de paz de la Gobernación del Cauca. Celia, cuéntanos, ¿qué ha faltado en las políticas socioeconómicas y de seguridad y qué debería hacer en los próximos meses y en el 2021? Bueno, muy buenas tardes para Leonardo, el doctor Camilo Indepaz, a los compañeros de panel, saludar a todas las personas que están conectadas, escuchándonos. Efectivamente, sí hay que trabajar fuertemente para avanzar en el tema de la implementación del acuerdo, porque es la ruta y el camino que necesitamos los departamentos de suroccidente y que necesita todo el país. ¿En qué necesitamos avanzar? Ya se han hecho desde la firma de los acuerdos, pues ya se han avanzado en unos temas, ya hay unas planificaciones, hicieron unas concertaciones con las comunidades. En ese momento hay que avanzar en el tema de agilizar toda la implementación de todos esos acuerdos que se realizaron con las comunidades, que efectivamente tienen que seguirse convirtiendo en proyectos y en acciones que realmente permitan ir resolviendo esas necesidades estructurales en el departamento del Cauca. Es importante también aquí plantear la necesidad de poder tener la responsabilidad y el compromiso de todas y todos de aportar este proceso desde el rol que le toque a cada quien, la persona que está allá en la finca, el rol que tiene que tener, como el que está como la administración, todo el Estado, en avanzar pues en la implementación de este acuerdo. Nosotros desde acá, pues, nosotros hemos propuesto sí, tenemos la propuesta precisamente de agilizar ese tema de todos esos requisitos que hay que cumplir, pues, para llegar con esos proyectos. Hemos participado, pues, en los diferentes espacios que se han generado desde el gobierno nacional,
donde se ha planteado pues las rutas para la implementación pues en este caso del punto 1, el marco pues de los PEDEX, que hemos estado más activos. Y entonces la apuesta es, bueno, ya hay unas iniciativas allí planteadas por las comunidades, esas iniciativas pues ya tienen que convertirse y se están convirtiendo en proyectos, y es buscar también unas fuentes de financiaciones claras que permitan realmente esos proyectos que se están construyendo, poderlos volver, poderlos contratar y poderlos ejecutar y poder verlos materializados en los territorios. Eso toca hacerlo de manera ágil, de manera articulada y de manera realmente integral en los territorios. No puede ser, no puede demorarse entre un tiempo y otro la realización de una acción, porque allí es donde tenemos las dificultades que tenemos. Muchas gracias. No, Celia, muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, les recuerdo en que estamos en el diálogo Acuerdos de Paz y tiene un futuro en el suroccidente de Colombia estos diálogos. Está siendo transmitido por el Canal 7 de Raíces Televisión para el norte del Cauca y será transmitido por nuestros canales de Indepaz de YouTube y de Facebook. A continuación sigue Carolina Vallejo Bejarano, es la gerente de la organización POR, que es el Progreso y Oportunidades para las Regiones, un Cauca para todos. Carolina, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes para Indepaz, para Leonardo, para Camilo. Muchas gracias por generar siempre estos espacios tan profesionales, tan serios, que solo le traen pues beneficios al departamento, a Hernán, a todos los panelistas y a la gente que nos está viendo a través del Canal 7 y de las redes sociales de Indepaz. Un saludo muy especial. Bueno, yo creo que el acuerdo de paz nos deja a todos una enseñanza grandísima, y es que la paz no es blanco o negro, la paz no es sí o no, la paz tiene un montón de matices distintos, un montón de actores diferentes. Puede que se haya firmado un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC, pero somos muchos los actores que hacemos parte de la construcción de la paz, y de ahí debemos partir, eso tenemos que tenerlo claro. No vamos a llegar a un buen fin si no trabajamos todos de verdad en equipo con la camiseta puesta por construir la paz. Vea que analizando, yo creo que tenemos herramientas muy interesantes que nos deja el acuerdo de paz y que se han ido construyendo en este tiempo. Contamos con los PEDEX, por ejemplo, contamos con el OCAT Paz, contamos, por ejemplo, con las obras por impuestos, contamos en el departamento específicamente del Cauca con el Plan Social para el Cauca. Está el PENIS. Bueno, ya analizaremos más a profundidad cada una de estas herramientas, pero digamos que son herramientas que las tenemos. Y hay unas que funcionan más que otras, pero es que vea que poner de acuerdo a 50 millones de habitantes en un proceso de paz es muy difícil. Entonces yo creo que tenemos que estar abiertos y dispuestos a generar diálogos, concertación y construir entre todos. Hay una cosa que es muy importante y que nosotros tenemos que tener muy claro, es, por ejemplo, partiendo de los PEDEX. Los PEDEX es una iniciativa de planificación a 15 años. Los PEDEX nos asegura que por lo menos 3 gobiernos de Colombia van a seguir un mismo enfoque y una misma línea. Estos PEDEX que fueron pues una construcción desde las regiones, que tuvo algunos problemas como cualquier proceso. Yo creo que uno no puede decir nunca que algo es absolutamente perfecto y bien hecho, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero fue una construcción colectiva desde las regiones. Se oyó a la gente, no decidió Bogotá, sino que las comunidades tuvieron la posibilidad de hablar sobre sus necesidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y así, pues generar una herramienta que si la sabemos usar, puede ser muy beneficiosa no solo para el suroccidente colombiano, sino para Colombia entera en esta intención de construir paz. Las obras por impuestos han cobrado una importancia muy grande porque es que entra a jugar un papel importante el sector privado en esta construcción de paz, pero con un lineamiento específico que nos marca no solo el acuerdo, sino estas herramientas como los PEDEX, para lograr cerrar esas brechas que tenemos hoy en día y que son en un porcentaje muy alto los causantes de la violencia, de los cultivos de uso ilícito, de todo lo que pasa en nuestros territorios. Esta gran brecha que hoy separa a unos de otros, que el objetivo es cerrarla.
vea que si nos ponemos a ver, solamente con estas herramientas estamos hablando para el departamento del Cauca solamente de una cifra mayor a 1.3 billones de pesos. Eso sin contar con el plan social del Cauca. Entonces, hay recursos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo primero es, si tenemos ya una herramienta que nos va a permitir trabajar por una misma línea durante por lo menos 3 gobiernos, pongámonos un norte claro. Un norte claro que seguramente no es la paz como paz, porque es que, como les digo, la paz tiene una cantidad de matices distintos, una cantidad de formas, una cantidad de actores que es difícil. Pongámonos metas concretas. ¿A dónde queremos llegar realmente en 15 años? ¿Dónde queremos estar como Cauca, como región Pacífico y como Colombia en 15 años? ¿Y qué debe hacer cada uno desde su posición para lograrlo? Eso es de verdad muy importante. Hay un cuello de botella que nos ha traído muchos problemas, sobre todo en nuestro departamento y esta región del suroccidente, y es la formulación de proyectos. Entonces, el gobierno nacional gestiona recursos y él se encarga pues de hacer las cosas, pero no hemos sido tan eficientes a la hora de formular proyectos. Entonces, por ejemplo, para hablarles de algunas cosas, en obras por impuestos solamente hemos tenido 7 proyectos, cuando pueden ser muchísimos más si sabemos articularnos y trabajar entre todos. Si sabemos trabajar entre el sector privado, el gobierno, las comunidades y todos. Y si, así igual si hablamos de las obras PEDET, podrían ser muchísimo más. Nuestra región podría tener más recursos si nosotros nos volvemos fuertes en la formulación de los proyectos. Aquí juega un papel vital la academia, aquí juega un papel vital el sector privado, cada uno de nosotros. El presupuesto es grandísimo, hablamos de cifras millonarias y mucha gente, o billonarias, y muchos se preguntan, pero si llegan esos recursos al Cauca, ¿realmente el gobierno sí los baja y llegan hasta acá? Ahí está también la responsabilidad de nosotros. Tenemos que volvernos veedores de nuestros propios recursos, de nuestros propios proyectos. ¿Están funcionando? Entonces, de ahí a que sea un trabajo de verdad en equipo. ¿Qué debemos hacer en este 2021? Pues fortalecer lo que se ha hecho bien, porque sin duda hay un montón de cosas que se han hecho bien, entender las herramientas que tenemos a profundidad, conocer bien cómo funcionan los PEDER, cómo funciona el OCATPAS, cómo funciona el PENIS, las obras por impuestos y hasta el plan social por el Cauca, para ver cómo podemos fortalecer. Y en esas partes donde no estamos tan fuertes, donde tenemos falencias y problemas y dificultades, porque es normal, pues reunirnos y de manera muy propositiva ver cómo se puede solucionar. ¿Qué aporte puede hacer cada uno desde su posición para corregir esos errores, para seguir avanzando, seguir construyendo en equipo? Solucionemos esa brecha, es la invitación, la brecha, ese cuello de botella que tenemos, que es la formulación de los proyectos. Si nosotros nos volvemos expertos en la formulación de proyectos, va a llegar más recursos a nuestra región y será responsabilidad nuestra poder priorizar esos recursos a nuestras necesidades reales. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Las herramientas están. Yo creo que el proceso de paz es viable si nosotros entendemos que es una construcción colectiva, que los actores permanentes, que es los actores principales, que son el gobierno y las FARC, juegan un papel fundamental, pero nosotros también. Conozcamos las herramientas, entendamos cómo funcionan, trabajemos en equipo, pongámonos un norte y formulemos proyectos para traer recursos a nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Alguien más que nos acompaña y en este diálogo, acuerdo de paz, tiene futuro del suroccidente de Colombia, es Víctor Collazos Gaviria. Víctor hace parte del Espacio Regional de Paz del Cauca, que es el ERPAZ, reúne varias organizaciones, el espacio regional. Además es fundador de Fundecima. Entonces, Víctor, cuéntanos, ¿qué le ha faltado a las políticas socioeconómicas y de seguridad y qué se debería hacer en los próximos meses, en el 2021? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a Indepaz, buenas para Hernán, Carolina y todas las personas que nos acompañan. En el Cauca y en el suroccidente, el proceso de paz debe ser viable,
porque si el proceso de paz no es viable en el Cauca y en el suroccidente, creo que vamos a tener muchas dificultades. Pero yo llamaría la atención es sobre qué cosas han ocurrido que están haciendo inviable el proceso de paz en el Cauca, en el norte, en el occidente, en el centro, en todo el departamento del Cauca. Y yo creo que para zonas como las del Cauca, que tienen todas las potencialidades, pero también todas las dificultades, el hecho de que haya un incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno nacional genera muchas dificultades y viene generando muchas dificultades. El hecho de que haya una guerra mucho más irregular, mucho más, con mayor violación de los derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho internacional humanitario, nos coloca en dificultades. Y aunque tenemos voluntad, todavía no le metemos la suficiente fuerza al diálogo intercultural, al diálogo con gremios, con academias, con todos, para que nos pongamos de acuerdo en los principales problemas del Cauca, nos sigamos poniendo de acuerdo en los principales problemas del Cauca y cuáles son las alternativas comunes que vamos a empujar desde las organizaciones, desde los gremios, desde la academia. Hablemos del incumplimiento de los acuerdos de paz. Miren, por ejemplo, en el PED Altopatía Norte del Cauca, que son 5 municipios de Nariño, 17 del Cauca y 2 del Valle, se aprobaron en el Plan de Acción de Transformación Regional 4.466 iniciativas. De las 4.466 iniciativas, solamente se han priorizado y se han empezado a estructurar y a ejecutar, algunas de ellas muy poquitas, 200. Pero ¿cuál ha sido la característica común? De que esas iniciativas no fueron priorizadas por las comunidades. Sí respondieron de pronto algunas iniciativas que estaban ahí, respondieron a la necesidad de apoyo de gestión que deben tener nuestros alcaldes por parte del gobierno nacional, pero fueron priorizadas desde la ART a nivel nacional y sin la participación de las comunidades. ¿Y qué ocurrió en algunos municipios? Por ejemplo, Mercaderes. Se hizo todo un proyecto sobre el limón Tahití, se tomó la iniciativa, se estructuró, y cuando las comunidades pensaban que la Agencia de Renovación Territorial también iba a financiar esa iniciativa, cogió el proyecto ya estructurado y se lo entregó al alcalde. Le dijo, teme, señor alcalde, gestione la plata para ese proyecto. Las comunidades pensaban que al trabajar sobre el proyecto, pues el gobierno iba a asumir también la gestión de los recursos necesarios. Entonces los PDs se vienen implementando sin relación con los planes nacionales para la reforma rural integral, sin relación con el acceso y uso de la tierra, que es el otro punto del punto 1, y sin relación con la garantía progresiva para el derecho a la alimentación. Se vienen implementando sin participación de las comunidades. La hoja de ruta en este momento es impuesta. Eso por darles un ejemplo. Entonces, ese incumplimiento de los acuerdos ha generado y genera muchas dificultades en un Cauca y en un suroccidente que en el plebiscito le dijeron sí a la paz. Sí a la paz. Entonces, el reto que tenemos es que la paz no termine siendo inviable, que se haga viable la paz, obviamente, no solamente para los municipios PEDED, sino para los 42 municipios del departamento del Cauca. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. William Orozco. William Orozco es el vocero del PUPSOC y de Marcha Patriótica. William, cuéntanos, ¿qué le ha faltado realmente a las políticas socioeconómicas y de seguridad? ¿Y qué se debería hacer en los próximos meses en el 2021? Buenas tardes para todas y para todos.
Bueno, nosotros en el tema socioeconómico analizamos de que con las políticas que hay en el momento donde se configura más en un escenario capitalista, eh, pues es complicado para el campesinado y desde nuestros territorios poder tener un mecanismo de surgir de manera competente en los mercados. Eh, por eso es que todos han mencionado pues, los acuerdos de paz en el tema del PEDET, que es un mecanismo o una herramienta que se genera para, de una manera muy esperanzadora, las comunidades poder tener por lo menos ese componente de ayudar a planificar nuestro territorio en el tema económico y político. Pero pues sabemos que también este escenario del gobierno pues nos lleva hacia una mira desesperanzadora, pero decir que pues desde los territorios se siga impulsando con el mejor ánimo el trabajo de seguir construyendo país. En el tema de seguridad, que es un tema bien complejo porque yo digo debería de darse un análisis en el conflicto actual que se está viviendo en cada uno de los territorios, donde se mira y se estudia de parte organizativa de que esto pues aparenta ser un conflicto entre actores armados, pero eh, se está dando los resultados y a través de cifras de muertes como pues habría Leonardo el espacio y es donde hay es masacres, donde hay muertes de civiles, ¿sí? Donde es el número más alto los civiles muertos, más las cifras de soldados o de actores armados dados de baja, pues esas cifras son mucho menor. Entonces, entendiendo desde esa manera, pareciera de que hubiera o se estuviera realmente ejecutando una política de exterminio hacia las poblaciones rurales, donde se está masacrando a la población civil. Eso pasa desde los territorios, pero también pasa como en los escenarios de protesta social, donde no se puede quedar en el olvido de lo que pasó en la ciudad de Bogotá, estas masacres que han habido también por parte de la misma fuerza pública. Entonces este tema de seguridad pues debería de revisarse bien, debería de revisarse lo que nosotros hemos insistido en revisar esa doctrina militar que se está implementando dentro de nuestro territorio colombiano. Sí se debería tener en cuenta la participación de las comunidades en estas proyecciones de construir país, de construir paz, que es lo que nos enmarca y la esencia del acuerdo de paz nos deja para la participación comunitaria y que eso se respete y se siga teniendo en cuenta para poder así avanzar en ese cambio de territorio hacia un escenario de paz con estos programas que nos deja el acuerdo de paz también y que se han venido trabajando a partir de las comunidades. Bueno, muchas gracias, William Orozco, vocero de PUPSO y de Marcha Patriótica. Entre las cifras que decíamos al principio, dejamos de lado una muy importante y es el número de firmantes del acuerdo asesinados en el departamento del Cauca. Llevan 42 firmantes asesinados. Tenemos en nuestro registro 42, solo en el departamento del Cauca. Entonces con nosotros está Amanda Ríos, del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la FARC. Amanda, muchas gracias por estar con nosotros y
¿Cuál crees qué crees que ha faltado en políticas socioeconómicas y especialmente en temas de seguridad? ¿Qué se debería hacer en los próximos meses y en el 2021? Buenas tardes, Leonardo y demás participantes de este conversatorio. Mm, pues a ver, es un tema profundamente complejo. Evidentemente lo que hay ante todo, y estamos hablando del acuerdo de paz y de que este sea viable. Lo primero debe ser desde el gobierno nacional un compromiso con su cumplimiento, más que ponerle trabas y palos en la rueda a su cumplimiento. Yo creo que para mí hay un tema fundamental que tenemos que hacer, y es que tenemos que superar o revertir esa matriz en la cual nos quieren imponer que el acuerdo de paz ha sido un acuerdo fallido. Y desde esa medida, cómo desde los diferentes sectores vamos sumando y aunando esfuerzos para exigirlo. Eh, Resaltar que lo que ha faltado, digamos, son políticas económicas, sociales, de seguridad, que tengan un compromiso y que se vean reflejados en la totalidad del cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, en el tema del punto 1 de reforma rural integral, tal y como lo comentaba Víctor, hay unas iniciativas muy puntuales, algunas que están desarrollando, pero no necesariamente corresponden al ejercicio realizado por la comunidad. Pero adicional a eso, parece que estas obras PEDET que llaman son cuestiones como que las van volviendo inconexas, van desprendiendo el acuerdo y por partecitas, se cumple una partecita, esto no, esto sí, y allí se pretende desmembrarlo, desnaturalizarlo. El acuerdo de paz ha sido un todo, es una cuestión integral, y justamente llegar a este acuerdo fue muy, muy complejo, porque lo que se buscaba era atender a las causas estructurales que han generado el conflicto aquí en Colombia, especialmente, por ejemplo, el tema de la tierra. Por eso este es el punto número 1, ¿sí? Pero también hay una problemática muy, muy tenaz aquí en el departamento del Cauca, y es lo que tiene que ver con los llamados cultivos de uso ilícito. En esa medida, las comunidades manifestaron de muy buena fe, de muy buena voluntad, su disposición por sustituir los cultivos, ¿sí? Pero aún así no hubo compromiso del gobierno en cumplir con los acuerdos colectivos que estaban pactados con las comunidades. Es decir, se cumplieron o se están en alguna medida, digamos, entre comillas, cumpliendo acuerdos individuales, pero no los acuerdos colectivos. Entonces, ese es un punto muy, muy complicado, y sentir que para el departamento del Cauca se cierne ya el tema de la erradicación forzosa y el tema de las fumigaciones es supremamente complejo. Yo sí diría, discrepando de lo manifestado anteriormente, que no es un asunto de mera legalidad, ¿sí? No es que las comunidades estén empeñadas en hacer cosas desde el punto de vista ilegales, sino que hay un compromiso que debe tener el Estado para brindarle garantías al campesinado y poder superar todas estas dificultades. Pero bueno, también quiero decir, en el tema de reincorporación, supremamente importante el ejercicio que se hizo recientemente, donde más de 1000 excombatientes en proceso de reincorporación marchamos hacia Bogotá, exigiendo garantías para la vida y para la paz. Ya son cerca de 240 excombatientes firmantes de la paz asesinados, y el departamento del Cauca lamentablemente va punteando en este aspecto. Tenemos que avanzar en romper la estigmatización y poder superar el tema de la violencia política sistemática. Esto es muy importante porque el punto 2 del acuerdo lo que plantea es el tema de participación política. Justamente dejamos las armas
poder participar políticamente, para poder plantear lo que no se ha podido plantear en este país por esa violencia sistemática y justamente lo que se ve es ese plan de exterminio tanto como para líderes y lideresas, como también para personas en proceso de reincorporación. Entonces, para finalizar, yo diría que es muy importante superar nuevamente esta matriz. El acuerdo de paz no es un acuerdo fallido, depende de todos y de todas nosotras que nos podamos unir como organizaciones sociales de derechos humanos, gremios y todos los sectores afines a la paz para poder sacar ese acuerdo adelante y superar esta página de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Bueno, sigue Camilo González Pozo, es el presidente de Indepaz. Camilo, luego de, bueno, de escuchar la situación y lo que se ha planteado tanto por Carolina, por Hernán, por la gobernación, por las organizaciones sociales, las comunidades, si es válida la pregunta, ¿tiene futuro en el suroccidente de Colombia el acuerdo de paz? Bueno, creo que, bueno, las diferentes intervenciones han partido de la idea de que el acuerdo de paz da herramientas, estrategias, mandatos que pueden ser una gran y son una gran oportunidad para las transformaciones que necesita el país y particularmente el suroccidente. Creo que eso hay que validarlo. Y me parece muy importante porque eso que parece tan elemental, sin embargo, está en cuestión. Hay algunas fuerzas y opiniones que dicen, no, ese acuerdo estuvo mal hecho, hay que replantearlo, volverlo a hacer de nuevo, o simplemente pasar la página y buscar pues, otros caminos frente a los grandes problemas y dificultades que hay en el país. Entonces, el reiterar la vigencia de la solución política negociada y en particular la vigencia de este acuerdo me parece que es un asunto muy importante. Hay que reconstruir el consenso social, el consenso político sobre este acuerdo y su implementación, que es integral. Yo creo que no se puede mirar aparte de lo socioeconómico, de lo político, y la democratización de la participación y la democratización en el terreno de las corporaciones públicas, de la democracia representativa, tanto como la satisfacción a las víctimas. Todos esos son aspectos integrales que por carencia, incluso cuando los problemas se han desbordado, se ha mostrado que sigue teniendo pertinencia, sigue teniendo vigencia. Existen apreciaciones sobre si ese es ya un acuerdo fallido y entonces ya volvimos a un conflicto hasta peor que en el pasado. Yo pienso que la verdad es que hay que hacer una lectura un poco más detallada y mirar los datos y intercambiar opiniones. Yo tengo la apreciación de que tenemos una nueva situación de conjunto en el suroccidente colombiano y los problemas, las dinámicas de violencia son diferentes. En este momento, el gran eje de confrontación no es insurgencia contra insurgencia, guerra desde el Estado, dinámicas de contestación por la toma del poder. Ese elemento, como elemento que estuvo pesando mucho durante décadas en Colombia, se ha disminuido su peso. Los elementos de confrontación política por el poder pasaron por confrontación armada por el poder, pasaron a segundo plano, incluso con la persistencia del ELN. No podríamos decir que eso marca el periodo como un periodo de pretensiones de toma del poder por las armas. Creo que ese capítulo de confrontaciones de poder por las armas y de sustentación mediante la guerra del poder es un capítulo que está en transición, y el acuerdo de paz y la perspectiva de nuevos acuerdos yo creo que son lo que marcan el camino. Estamos en un momento donde la gran oportunidad es la transición de una situación de guerra, de conflictos armados generalizados y de violencias generalizadas que primaron durante décadas, transición a un posconflicto. Es la oportunidad de la paz. Por supuesto, traumático el proceso en grandes polarizaciones y contradicciones,
Ese es un primer punto, la necesidad de refrendar, de reafirmar, de discutirlo si lo que ha fallado es el acuerdo o lo que ha fallado son las condiciones políticas y los elementos, la falta de consenso y la polarización y demás, para que esto opere más rápido. Es decir, el horizonte que señala Carolina de los 15 años, yo creo que sí. Yo diría que incluso, si tenemos en cuenta los tiempos previstos en la Constitución y en la ley, la reforma de la Constitución en materia de justicia asignó 20 años al plazo de la JEP. Y lo mismo para la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la perspectiva, digamos, de posinforme de la Comisión de la Verdad. Todas esas herramientas y las transformaciones rurales nos marcan un periodo de dos décadas con unas dificultades del parto y del nacimiento que son las que estamos viviendo, que son tremendas. Pero yo creo que hay que seguir apostando a la solución negociada y reafirmando eso. No tenemos salida. Es decir, o es un proceso en Colombia de solución política, de reconciliación, de no repetición, de búsqueda de transformaciones desde ese terreno, o es una nueva ola de violencias de otro tipo, que es el segundo punto que yo quiero mencionar en relación al tema de seguridad, porque el tema de seguridad tenemos, pues hay un nuevo contexto. Las dinámicas de confrontaciones violentas y de ataque a líderes y demás no tienen el mismo signo. Los grupos que están en juego, estas disidencias o grupos residuales, todos estos grupos, la Coordinadora de Occidente, Dagoberto Ramos, todos estos nombres que no los repito, ¿no? Tienen otras lógicas, no tienen una apuesta revolucionaria como fueron las guerrillas de los años 60 de toma del poder para hacer la revolución social ni nada por el estilo. Son grupos que están en el terreno de la delincuencia común, del lucro, de tomar control de territorios para negocios. Eso es su esencia, a pesar de que algunas veces se revistan con discursos. Entonces, hay más unas lógicas mafiosas. Ahora, todo se ha combinado, es decir, nada se da puro. Estamos hablando como de los elementos articuladores. Y esta nueva forma, estamos en una etapa donde subsisten elementos anteriores del levantamiento insurgente, pero lo que domina en la materia de seguridad son dinámicas nuevas de reconfiguración de violencia, de configuración de estructuras macrocriminales. Y ese es el problema que precisamente está en discusión y que debería marcar las definiciones de política de seguridad hacia el futuro. Es decir, el gobierno dice, estamos en una guerra contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, y ese es el problema. Y a eso se reduce el problema. Pero además, con estrategias similares a la lucha antiterrorista anterior. Por ejemplo, ¿cuál es el remedio para el Cauca? Dice el presidente, el remedio para el Cauca es un aumento del pie de fuerza, con la fuerza FUDRA, la Brigada 29, lo mismo la zona de futuro en Tumaco, es decir, una política con un gran eje militar muy similar a la consolidación, y las políticas sociales quedan subordinadas a ese eje de confrontación militar. Por supuesto, siempre que ha habido guerra, ha habido políticas sociales. En medio de la guerra y de la política antiinsurgente, se dio el plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación en el gobierno de Barco y con sus antecedentes y luego con Gaviria, no era un plan para una transición a la paz, no fue parte de una estrategia de solución negociada, fue parte de una estrategia de consolidación de territorios para quitarle legitimidad y capacidades de ganar población a las guerrillas. Ese era un plan, parte de la contrainsurgencia, es decir, planes sociales han existido articulados a planes de guerra. Entonces, lo primero que hay que hablar en relación a este punto es que, por ejemplo, los PDET, pues deben ser pensados como una estrategia de transición para la paz, no como el complemento de una estrategia de seguridad para una nueva guerra contra el narcoterrorismo, como el enemigo nuevo en la guerra moderna. Yo creo que allí son redefiniciones también del lugar de lo social en una estrategia general de transición a la paz. Ahora yo diría eso supone, yo estoy muy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, que hay que ampliar las esferas de diálogo. Me parece que dentro de esta idea de los diálogos complejos y difíciles,
Habría que hablar, hacer un escenario de diálogo con las fuerzas militares, con las Fuerzas Armadas, con la tercera división. A ver si es que quienes opinamos y decimos cosas como hipótesis, ¿no?, susceptibles de refutar, tenemos razón o no. Y es que la manera como se está orientando la presencia de la fuerza pública en el suroccidente colombiano, en el departamento del Cauca, es un emplazamiento que choca con la población, no que incorpora a la población. Es decir, no está cumpliendo con el primer elemento de lo que es el control territorial democrático, e incluso en estrategias de guerra. Y es que el primer componente es ganar el corazón de la población. Y no se gana el corazón de la población cuando la población es considerada como el otro lado del problema. Y llegan a mirar a la población en Argelia o la población en Tumaco o en la población en la costa nariñense como los aliados del narcotráfico, como los empleados de los carteles mexicanos. Entonces hay que cambiar el concepto. La población como el objeto del bienestar, como los aliados del desarrollo. Y eso reorienta muchas cosas. Por ejemplo, los PEDET. Lo primero que hay que decir es que los PEDET no son la estrategia de desarrollo para el suroccidente. Los PEDET son un componente que puede integrarse en una estrategia de desarrollo, pero también puede ser un componente de exclusión. Es que el 50% de los municipios o más, si consideramos el suroccidente, el 65% de los municipios del suroccidente no están en los PEDET. Entonces quiere decir que hay que asumir el desarrollo rural integral. Pero lo segundo, no cualquier desarrollo rural integral, que esa es la discusión. Por ejemplo, lo que se ha dicho en el Cauca y lo que se ha dicho en Nariño, la necesidad de un desarrollo para la gente. La región no necesita que lleguen marcianos a invertir en minería o a hacer puertos por todo el Pacífico. ¿Ese es el desarrollo? El desarrollo es que unos señores vengan de Canadá con una plata que puede ser del lado de activos, como se ha demostrado en algunas ocasiones, llegan inversiones de minería o de Australia o de otros lados, hagan megaminería y desplacen a la gente, que construyan un megapuerto en Guapi o en Timbiquí y les toque pedir permiso siquiera para transitar a la población afro del territorio y les toque vivir peor que en Buenaventura. Ese es el desarrollo. Entonces, también es muy importante que se discuta el tipo de desarrollo y cómo se integran estos planes. No está separado el concepto de reforma rural integral, de reforma territorial, de reforma ambiental, de lo de seguridad, ni tampoco de qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere para el Cauca, qué es lo que se quiere para el suroccidente. Lo que queremos es una plataforma, una zona franca para la exportación de grandes capitales, donde la gente, los indígenas, los negros, los campesinos, los empresarios caucanos, nariñenses, se tengan que ir a vivir al Ecuador porque aquí no hay futuro para ellos, o lo que se trata es al contrario de construir un futuro con la gente. Entonces, son discusiones, yo creo que esas discusiones se van a dar hasta el 2021. Vamos a tener escenarios, muchísimos escenarios. El de la política se va a superponer porque el año 2021, a partir de junio, va a ser ya de campaña electoral. Ya comenzó la campaña, ya hay candidatos lanzados y plataformas listas para esas candidaturas, pero va a ser un año muy político. Entonces yo diría que hay que tomar en cuenta eso que ha sido dicho, de generar escenarios de un nuevo diálogo y para construir ese pacto por la vida, ese pacto por el suroccidente. Muchas gracias, Camilo. Eh, bueno, está con nosotros también el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y su representante Joe Sauca. Joe, ¿qué ha faltado? ¿Qué crees que ha faltado en las políticas socioeconómicas y de seguridad? ¿Y qué se debería hacer en los próximos meses en el 2021? Joe, ¿nos escuchas? Vale, mientras Joe se conecta, que parece que tiene problemas de conexión y de técnicos,
Entonces, Hernán, cuéntanos. Hernán, se ha hablado del pacto por la vida, se ha hablado del pacto por el Cauca, se ha hablado, ahorita Camilo ha hablado de un gran pacto, un pacto más amplio. ¿Consideras que eso puede ser posible? ¿Y cómo iría y cómo va en estos momentos lo que hablábamos hace algunos años del pacto por el Cauca? Bueno, considero que es posible y más que ser posible, que es necesario. Es importante generar un proceso en el cual se pueda tener objetivos comunes hacia el futuro desde la diferencia, porque aquí la cuestión no es tratar de cambiarle el pensamiento a los diferentes actores que concurrimos en el departamento y en el territorio, sino llegar a puntos de encuentro, a puntos medios que nos permita generar un pacto. Ese pacto debe ser incluyente, ese pacto debe respetar las diferentes formas de ver, no solamente de las comunidades, sino también del sector privado. Nosotros también venimos trabajando para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor manera, sin ocultar realidades que tenemos en el departamento, pero estamos aportando nuestro granito de arena generando empleo, empleo digno, aumentando el nivel de ingresos de las familias que están trabajando en el sector productivo y estamos convencidos de que se puede generar lazos y puntos de encuentro donde todos podamos ser partícipes de ese desarrollo o de ese mejor vivir, como usted quiera llamarlo, Leonardo. Como lo decía Camilo, es importante generar procesos con las comunidades y también con el sector productivo. Nosotros como comité de ganaderos lo vemos a diario, tenemos la cadena láctea donde pequeños productores se asocian, generan centros de acopio y estos a su vez le venden a las empresas que están aquí en el departamento del Cauca sentadas, pequeñas y medianas industrias, como también a las grandes pasteurizadoras que vienen a recolectar de procesos sin dejar a la gran empresa por fuera o sin dejar al sector productivo, pero tenemos que llegar a ese tipo de acuerdos. Esos acuerdos también van relacionados con poder tener una mejor convivencia al interior del departamento y el sector productivo se ha caracterizado también por respaldar a las personas que se reincorporaron en este proceso de paz. La idea es darles ánimo y de que sigan en este proceso. No es fácil, también es algo que todos estamos aprendiendo, pero muchos de los empresarios del departamento del Cauca han acogido a las personas, a los excombatientes y están trabajando con ellos de la mano con unos muy buenos resultados porque son personas muy disciplinadas, son personas que entienden los procesos rápidamente y comienzan a contribuir con el desarrollo del departamento a través de la empresa privada y del trabajo en equipo con los empresarios. Muchas gracias, Hernán. Como les comentaba, pues estamos en estos momentos transmitiendo también por el canal 7 de Raíces Televisión para el norte del Cauca y será transmitido también por nuestros canales y las redes sociales de Indepaz, por YouTube y por Facebook. Ahora, Joe, ya te puedes conectar, ya estás mejor en la parte técnica. Te escuchamos, Joe. Hola, Leonardo. Buenas tardes, compañeros. Saludarlos a ustedes todos y todas, a Camilo, director de Indepaz. Pedir disculpas, problemas de señal, pero bueno, ya estamos aquí cerca de la ciudad de Popayán y vamos bien. Bueno, yo creo que a partir de todo lo que se ha discutido, tiene que mirarse muy detenidamente el tema de las políticas socioeconómicas. Si bien es cierto, existen políticas para producir, pues a uno le queda muy difícil con hablar del tema de todos esos ejes que están ahí, el tema de reincorporación, de la parte de la misma reivindicación del campo, porque las políticas existentes no dan prácticamente para dignificar la vida
de producción de la tierra. Eso lo vemos en estos días con todas las dificultades que estamos pasando con los precios de la papa, del plátano. Y creo que son factores a revisar porque las políticas no solamente son, como les ha venido planteando el gobierno, que van de algún modo generando subsidios, sino que necesitamos una seguridad y una estabilidad y rentabilidad en el campo para que las familias puedan tener procesos productivos autónomos, pero también autosostenibles, y no solamente el tema de la producción. Creo que es interesante que esas iniciativas de transformación, comercialización, que se deben proteger con procesos administrativos autosostenibles, deberían tener una mirada frente a este escenario. Preocupados, sí, porque los procesos de reincorporación han sido muy lentos. Para el caso de los pueblos indígenas, apenas vamos avanzando en lo que tiene que ver apenas el alistamiento en los pueblos indígenas. Para los comuneros o excombatientes que son indígenas y se reconocen y quieren regresar a los territorios. Ahí no vemos las condiciones hasta el momento necesarias para lograr todo este proceso de regresar de nuevo, el camino de regreso a casa, como lo hemos dicho nosotros, armonizando ese camino y que esas condiciones finalmente no terminen también siendo otra necesidad más que se sume a los territorios, sino que sea una garantía plena de construcción, de goce efectivo de sus derechos, tanto civiles como los derechos humanos, y que no y sobre todo el tema de la no repetición, que es lo que más se está viendo en este momento con el asesinato de combatientes, y eso nos preocupa mucho para el caso indígena, entendiendo la situación de algunas zonas y sus territorios. Entonces, a grosso modo, pues es lo que nosotros planteamos frente a las políticas socioeconómicas, porque se requiere de que haya un impulso de las economías propias desde las regiones y que ello implique que esas economías se fortalezcan internamente. La revisión también de los TLCs como un factor desequilibrante frente al tema de producción, creo que es un asunto a revisar, que hoy nos tiene en jaque a muchos de los tierras que producimos. Entonces, de manera muy precisa, dejar en el escenario esta parte, compañeros. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Joe. Como siempre, el CRIC en movimiento, entonces ahí lo estamos viendo muy bien. Como les comentaba, bueno, esto está siendo transmitido por el canal 7 de Raíces Televisión para el norte del Cauca. Internamente nos están haciendo varias preguntas, entre otras, bueno, algunas, ¿qué significa los PEDETs? ¿Qué significa el PENIS? Que se está utilizando muchas siglas. Entonces, de una vez, los PEDETs pues, son los planes de desarrollo con enfoque territorial. El PENIS se refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Entonces, bueno, ahora a continuación seguiría Carolina Vallejo Bejarano, y no antes saludar a todas las personas que están en estos momentos. Está con nosotros desde la misión de la ONU, está también de la Universidad del Valle, hay gente desde Medellín, de diferentes partes que nos están acompañando y bueno, estamos pendientes de todo esta respuesta a la gran pregunta que nos estamos haciendo, si tiene futuro en el suroccidente de Colombia. Carolina, como hablábamos con Hernán hace algunos años, estábamos viendo pues el tema de los pactos por la vida, de los pactos por el Cauca, de cómo iba este tema. ¿Cómo crees que va? ¿Y qué le ha faltado? ¿Qué nos hace falta en el Cauca para llegar a un pacto realmente entre todos? Bueno, este tipo de pactos son vitales, absolutamente necesarios para nuestro territorio, para nuestro departamento, la región, para Colombia. Realmente los acuerdos de paz del mundo entero que han llegado a buen término nos enseñan que es a través del diálogo, de conocerse sin prejuicio, sin juzgar a la contraparte, si se puede llamar así, donde se llegan realmente a puntos de consenso para trabajar y salir adelante y poder cumplir con los objetivos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Camilo cuando dice que las políticas sociales son fundamentales para construir la paz. Tener en cuenta a la gente de los territorios es vital, porque es que somos nosotros que vivimos aquí.
Entonces, podernos sentar en un espacio a dialogar, dar nuestros puntos de vista, decir con qué estamos de acuerdo, con qué no, pues es un inicio maravilloso, pero yo estoy convencida que estos diálogos tienen que ir acompañados de acciones. Tenemos que hacer cosas juntos. Por ejemplo, yo he hablado de lo importante de generar proyectos autosostenibles, no solo en la plata, sino poder sostenerlo en el tiempo. Y como hablábamos anteriormente, tenemos herramientas importantes para construir ese tipo de proyectos. Lo hablábamos ahora, las obras por impuestos, los mismos FEDER nos dan la opción, el OCAPAS nos da esa posibilidad de construir proyectos para bajar en las necesidades que tenemos realmente en el territorio. Y esa es la invitación. Los diálogos son fundamentales, porque generan la confianza, porque nos conocemos, porque entendemos mucho de las personas que están como al otro lado, y eso es fundamental para poder construir en equipo. Esa es la base, pero debemos llevar esta etapa del diálogo a acciones. Y entonces la invitación concreta a todos los que me dicen que no se me oye bien. ¿Está bien el audio? Se está escuchando como entrecortado, Carolina. No sé si sea el internet o... Debe ser. ¿Ahí mejoró? Sí, perfecto. ¿Ya? Bueno, les decía que los diálogos son muy importantes, pero deben estar acompañados de acciones. Si nosotros necesitamos, como decía Joe, proyectos autosostenibles, pues generemos esos proyectos autosostenibles. Qué bueno sería que, por ejemplo, Indepaz nos acompañara en este proceso, que la Gobernación del Cauca, que está hoy aquí, nos ayude a formular procesos viables para nuestra región, viables en todo tipo, en todo sentido, viables socialmente, viables culturalmente, incluyentes, donde todos podamos hacer parte y que generen ese buen vivir, esa calidad de vida que es lo que necesitamos. Entonces, la invitación, y yo creo que el paso a seguir, es empezar a actuar, empezar a llevar a cabo estos proyectos, identificando nuestras necesidades, nuestro punto de partida y ponernos una meta, como lo decía yo anteriormente, saber hacia dónde queremos ir, cómo queremos en estos 15 años vernos como departamento del Cauca, cómo queremos que nos vea el resto de Colombia del mundo y empezar a trabajar entre todos por conseguirlo y por lograrlo. Entonces, son espacios muy valiosos, los cuales agradezco y que siempre nos tengan en cuenta como organización, todo para nosotros es muy importante. Pero sí, la invitación es a que acompañemos estos diálogos maravillosos, estos pactos que son muy importantes, porque pues, siempre van a proteger la necesidad básica que es cuidarnos a nosotros como seres humanos, nuestros derechos básicos fundamentales. Acompañémoslos de acciones. Y ahí le pido pues, a Indepaz, a la gobernación y a la academia que nos acompañe para que sea una realidad, para que juntos podamos formular proyectos que nos ayuden a cerrar las brechas que tenemos hoy y que no nos permiten convivir, que traen tantos inconvenientes que tenemos como departamento, como región, toda esta violencia. Se puede solucionar poco a poco, no tienen que ser macroproyectos gigantes, pero aprovechemos las herramientas que tenemos, como está haciendo ahora también. Es lo que tenemos, no tenemos opción. No podemos pensar hoy en un panorama diferente porque es lo que hay. Somos los que somos. Se nos fue Carolina. Tenía, creo que una mala conexión, pero bueno, sí nos queda claro y es que es hora de empezar a hacer esta serie de pactos por la vida y de pensarnos, de sentar entre todos los caucanos, de sentarnos a ver qué es lo que se puede hacer en común, qué tenemos en común y cómo podemos sacar adelante el departamento en todos los aspectos. Y en ese sentido, pues bueno, Celia Lorena Vanguero. Celia, como les decía hace rato, es la asesora de paz de la Gobernación del Cauca. Celia, un punto muy importante y de los cuales hemos hablado es el del PENIS, el del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Y sobre este tema de drogas y planes de sustitución, ¿qué ha faltado? Y tiene vigencia el punto 4, cómo mejorar el camino, especialmente teniendo en cuenta que desde la gobernación del doctor Elías Larraondo,
se ha hablado bastante sobre PENI, sobre marihuana, sobre coca en el plan de la gobernación. ¿Cómo va en el plan de la gobernación este programa? Bueno, muchas gracias. El tema del PENIS, pues la idea es avanzar de una manera concertada, una responsabilidad aquí de implementar pues el punto 4, que es un punto realmente amplio donde toca con profundidad cada uno de los aspectos que hay que trabajar y atacar pues para poder resolver el tema de cultivos ilícitos en el departamento del Cauca y en todas las regiones afectadas por este flagelo. Hay que hacer un tema, hay que reiterar pues ese tema de planificación con las comunidades, pero también en el tema pues de avanzar en estos planes de sustitución de cultivos alternativos que permitan poder generar unas nuevas capacidades de desarrollo pues en desarrollo económico en los territorios que permitan tener otras alternativas. Pues en el marco nuestro, pues nosotros estamos avanzando es una de nuestras apuestas como gobernación, los 42 motivos para avanzar, el tema de avanzar en cerrar esas brechas profundas y satisfechas en nuestro departamento del Cauca. Y en ese sentido, pues hay una agenda importante en todos esos sectores donde se pueda mejorar las condiciones económicas. Precisamente en estos días nos acaban de aprobar en la Asamblea Departamental un proyecto de acuerdo donde donde precisamente allí podemos avanzar en invertir en el tema de maquinaria. Se va a comprar una maquinaria para que cada subregión tenga un kit de maquinaria y poder avanzar en abrir esas vías, en tener esas vías en buenas condiciones, pero también en el tema económico, para activar la economía. Son unas propuestas de resolver de manera contundente este flagelo, pero también se requiere de pues, mayores esfuerzos de la implementación, no solamente del tema de resolver el tema en el territorio con los campesinos, sino también de avanzar en implementar cada uno de los aspectos pues, del punto 4, que es bien amplio, es bien profundo y que requiere que se le haga frente pues, a todo ese punto que es de bastante importancia pues, para poder resolver ese problema del cultivo de uso ilícito. De parte nuestra, pues seguiremos trabajando en activar pues, la economía del departamento del Cauca, como lo he mencionado, partiendo de estas propuestas que pretendemos puedan ir resolviendo esos problemas profundos en el departamento. Creo que se me agotó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Celia. Víctor Collazos Gaviria, del Espacio Regional de Paz del Cauca. Hay dos temas que importan mucho, sobre todo en temas de Fundecima y del espacio regional, y es la participación en el pacto, en un posible pacto, y la implementación de los PENIS, de los Programas Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos. ¿Cómo va el PENIS en el Cauca? ¿Y cómo ve, Víctor, la posibilidad de estos pactos? Bueno, inicialmente lo de los pactos, mire, como CIMA y como Espacio Regional de Paz del Cauca, pensamos que esa necesidad de fortalecer, de reconstruir los consensos lo más colectivos y amplios posibles se hace necesario en el Cauca. Y yo partiría de que lo continuemos haciendo. Saludar a Hernán, a Carolina y a todos los que están acá. Recuerdan ustedes que en esos diálogos iniciales nosotros llegamos a unos acuerdos. Decíamos, es necesario seguir hablando. Segundo, decíamos, tenemos voluntad de seguir hablando. Ganemos en confianza. Y luego dijimos, hay unos problemas comunes que hay que enfrentar y estuvimos de acuerdo que hoy es necesario rechazar los asesinatos de líderes y reincorporados de FARC de forma conjunta, que hoy es necesario defender el agua y la biodiversidad en el Cauca de forma conjunta,
que hoy es necesario que nos metamos a la tarea de mirar por regiones, por territorios, cómo hacemos una recomposición de la economía agraria en un departamento 70% rural. Decíamos, eso es necesario y hagámosle. Entonces, yo primero animaría a que sigamos en ese esfuerzo conjunto de dialogar y de ir caminando en esa reconstrucción social del Cauca, aún medio de todas las dificultades y en medio de cosas que no entendemos mucho, ¿no? Yo no entiendo si hay un plan de desarrollo en el Cauca, si hay unos acuerdos de paz, pues ¿qué función tiene el plan social del Cauca? ¿No? Eso no lo he entendido nunca. No sé eso cómo cuadra, dónde cuadra, pero bueno, ahí está. Sobre el tema de los cultivos, algunos de uso ilícito y otros de uso lícito. Sobre los cultivos de coca, de marihuana y de amapola, primero creo que hay un consenso y es que las fumigaciones y la erradicación forzosa no son el camino. Definitivamente creo que ese es un consenso en el Cauca y espero que lo sea, que ese no es el camino, que esa realidad hay que atenderla con atención a infraestructura social, con experiencias productivas, con mayor atención a esas zonas, etcétera, con cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria y concertada. Que el camino es la recomposición de la infraestructura, de la producción, de los acuerdos de sustitución voluntaria y concertada. Y lo tercero es que hay una dificultad y es que hasta que Colombia o la política antidrogas colombiana no tome distancia de la fracasada política antidrogas norteamericana, será muy difícil avanzar en una real alternativa, ¿cierto? Porque yo no creo que los campesinos pobres sean los culpables de la pobreza en la que están y a veces no tienen otra alternativa. Yo no creo que entonces castigando a los campesinos pobres que siembran, fumigándolos, erradicándolos, se solucionen mientras los insumos no se controlan, mientras no se sabe qué pasa con las grandes ganancias que circulan, mientras el consumo no se controla, etcétera, ¿cierto? Y claro, los muertos, los desastres, los daños ambientales terminan pagándolo los territorios y los campesinos. Entonces, claro, se hace necesario que los acuerdos de sustitución avancen, que se avancen en nuevos acuerdos de sustitución, y estamos en acuerdo que definitivamente el camino no es ni la erradicación ni las fumigaciones, ni ponernos al servicio de la política antidrogas norteamericana, que ha sido la línea del gobierno en los últimos tiempos, que ha fracasado en Colombia. Se ha demostrado que ha fracasado. Yo creo que en eso debemos estar atentos todos los caucanos y en ayudar de alguna forma frente a la gran crisis humanitaria y social que están viviendo esos territorios. Es una barbaridad lo que está pasando en el cañón del Micá y en la cordillera occidental con estos grupos que casi con actuaciones paramilitares están asesinando a la gente. Entonces creo que el camino es por ahí. Pero yo invitaría a que continuemos ese diálogo, esos pactos. Estamos trabajando el pacto del Cauca, el pacto por la vida, por la paz, por los derechos humanos. Creo que más adelante hablaríamos un poco más de este pacto, pero yo invitaría a quienes estamos aquí a seguir animando esa reconstrucción del diálogo social y de los pactos del Cauca, incluso para hablarle más a la nación como una región en forma más conjunta, como lo hicimos esa vez que suscribimos un pacto caucano en el Mestizo y lo presentamos de forma conjunta ante el gobierno nacional. Y estar atentos a buscar otro camino diferente al de las erradicaciones y fumigaciones y diferente al de la implementación de la política antidrogas norteamericana en Colombia. Muchas gracias, Víctor.
También con nosotros está William Orozco, vocero de PUSOC, de la Marcha Patriótica, pero además es de la Asociación de Campesinos de Cajibío, que es una asociación que lucha por los campesinos, especialmente de la región, en estos momentos muy golpeada y con presencia de diversos grupos armados. William, cuéntanos, ¿qué garantías de producción existen en la sustitución de cultivos de coca y si se está pudiendo o no implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PENIS? Bueno, pues desafortunadamente en lo que se hablaba hace rato, ¿no? Las comunidades siempre hemos tenido esta fuerza de voluntad con la esperanza puesta en los acuerdos de paz que se firmaron y de esa manera le apostamos a la implementación integral de estos acuerdos. De alguna manera se hizo el trabajo de poder avanzar en este programa del PENIS, en la sustitución. Por parte de la comunidad se avanzó, incluso jalonando desde las comunidades para que el gobierno llegara a firmar acuerdos colectivos, porque la comunidad en general tuvo la esperanza y tuvo siempre la voluntad en este momento de sustituir y la sigue manteniendo. Desafortunadamente el gobierno no ha dado buena respuesta a esta voluntad comunitaria que ha habido para este tema de sustitución y desafortunadamente no ha avanzado en mayor parte la implementación de estos programas. Se escribieron algunas familias en la etapa individual, pero desafortunadamente a estas personas también se les incumplió, donde familias levantaron los cultivos de raíz y al día de hoy, a la fecha de hoy, algunos les han cumplido, si acaso, con 3 pagos, que es el tema del PAI. Entonces, por parte del gobierno no hay voluntad de avanzar con la implementación de los acuerdos. Lo decía Amanda hace un rato, igual nosotros como comunidades seguimos manteniendo la esperanza viva en estos acuerdos, que es de alguna u otra manera el mecanismo que nos puso a pensar diferente y a soñar con una paz desde los territorios. Es así de que podemos decir con este gobierno, más que todo lo sabemos, con este gobierno los acuerdos de paz no han avanzado en lo más mínimo, a pesar de que se muestren cifras por parte de algunos funcionarios de avance o de implementación, pero pues desde los territorios sabemos que no, porque esto no se está dando y seguimos con la esperanza de continuar. Es preocupante que con el acuerdo de paz que tenemos, con acuerdos colectivos, individuales que hay, donde la comunidad está expresando su voluntad, el gobierno sigue insistiendo en las fumigaciones con glifosato. Eso es muy preocupante en el sentido de que de una manera derecha, por decirlo de una manera, se tendría que ya haber archivado esa política de dispersión con glifosato cuando tenemos un acuerdo de paz, donde tenemos un programa PENIS que es la ruta de dar continuidad y fin a este tema de las drogas ilícitas de la manera concertada, con inversión social en los territorios y trabajando siempre de la mano de las comunidades. Sería esa la mejor ruta
no seguir con el tema de erradicaciones forzadas. Yo sí, de manera y desde nuestra organización, decimos esa política de fumigación con glifosato o esa insistencia, eso debe archivarse, porque eso trae daño a los territorios, trae daño al ambiente, se le está violando el derecho a la naturaleza con esta expresión con glifosato, a pesar de que quieran de una u otra manera buscar sustentar este daño que piensan hacer, eso no tiene punto de reparación, es por las vías de la concertación y por las vías de la inversión social. Muchas gracias, José William, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Campesinos de Cajibio. Recordándoles que estamos transmitiendo desde Canal 7 por Raíces Televisión, desde Huachené, norte del Cauca, para todo el norte del Cauca. También con nosotros está Amanda Ríos del partido FARC. Amanda, sobre el acuerdo con el gobierno para la reincorporación, y cuéntanos sobre ese acuerdo y sobre también especialmente sobre lo que ha sucedido con con la respuesta del gobierno por los asesinatos de los excombatientes firmantes de acuerdo. Bueno, en el acuerdo final para la terminación del conflicto, si bien, digamos, no es el centro del acuerdo, sí hay un punto muy especial que tiene que ver con reincorporación, es decir, de brindar garantías para dejar las armas y vincularse al conjunto de la sociedad a trabajar por la paz. Sin embargo, estas garantías no se han visto dadas, en primer lugar, básicamente por lo que no hay el respeto a la vida, pero también en cuanto a la reincorporación económica, hemos tenido una gran dificultad y es el hecho de que no hay tierras, es decir, pueden haber muchos proyectos, están formulados, muchos aprobados, pero no hay las tierras para desarrollar esos proyectos. Es así que solamente se han conseguido 2 predios en esa medida. Entonces, por lo tanto, en esta gran peregrinación que realizamos, se dio se dio un acuerdo con base a los puntos seguramente claves que son seguridad y el tema de tierras. En cuanto al tema de seguridad, primero se abordó el tema de garantías para la no estigmatización. También se habló la importancia de implementar lo que se llama el Sistema Especial de Seguridad y Protección para los y las excombatientes. En esa medida hay un número de escoltas que están aprobados, pero por falta de recursos a ese sistema que no se han entregado, pues no se ha podido implementar. Entonces se acordó esa parte y poder garantizar el presupuesto para que ese sistema integral pueda funcionar. En el tema de tierras se habla de unas rutas para el acceso a la propiedad de la tierra, porque esas rutas efectivamente no se ven, hay muchas dificultades para acceder a eso. Y entonces se quedó en activar un sistema especial para que como población en reincorporación podamos acceder al tema de la tierra. Y frente al tema de vivienda, porque pues sobre eso no hay absolutamente nada. Una cosa fueron, digamos, los cubículos en los cuales comenzamos a hacer la transición, que era en un material pues transitorio, que no duraba más de 2 años, y otra cosa es la necesidad de las viviendas. Pero se habló de apalancar ese tema desde el punto de vista financiero y técnico, y bueno, y hay un documento de unas 15 propuestas en temas de reincorporación que consideramos muy importante y que se van a trabajar a nivel territorial desde consejos territoriales de reincorporación. Eso básicamente es lo que se abordó en esa reunión. Esperamos que no quede como siempre, que hay acuerdos y acuerdos, pero acuerdos por cumplir. Y ratificamos el hecho de que los acuerdos son para cumplirlos, tanto con nosotros como con el conjunto de las organizaciones sociales que el Estado ha adquirido acuerdos. Y bueno, y a pesar de todas esas dificultades, seguimos ahí. Creo que nos toca continuar este ejercicio de la peregrinación. Una cosa que salió muy importante allí es el tema del pacto, el pacto por la vida y por la paz.
y desde esa medida saludo este conversatorio y creo que de aquí podamos dar un paso importante también en ello, teniendo en cuenta ya los avances previos que han habido a nivel de las organizaciones sociales. Me parece muy importante los aportes que realizó Camilo ahorita en cuanto a la caracterización y creo que sobre esa base es muy importante tener en cuenta eso. Es decir, el tema de la paz, bueno, ¿a qué paz le vamos a apuntar? Obviamente no es la paz con legalidad, o sea, no es una paz que pretenda encubrir de esta forma la implementación de la política de la seguridad democrática, ¿sí? Sino que es una paz con justicia social que realmente permita superar esa violencia sistemática que se cierne en los territorios, especialmente en el Cauca. Y el tema de que estos actores que están ejerciendo la violencia, pues hay una violencia, como lo digo, sistemática y ¿cómo decirlo? Actúan en connivencia con las fuerzas militares en algunos casos, según lo han documentado comunidades desde los territorios. Por eso también es importante, obviamente, que en este pacto puedan participar tanto las fuerzas militares como gremios y otras personas que en el acuerdo de paz de La Habana inicial se consideraban terceros, que eran quienes también tuvieron su aporte a el conflicto en cuanto a financiamiento de estos grupos. Y obviamente todos y todas aquellas que han venido trabajando en este tema de la construcción de paz. Aquí ha habido, pues, creo que unos avances importantes con la gobernación del Cauca, avances importantes con los eventos que se han hecho a nivel de las organizaciones. Los gremios también participan en el Consejo Territorial de Paz, la población discapacitada, la población étnica, las mujeres. Esto es una cosa de sumar voluntades y corazones para poder avanzar en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Carolina se nos cortó al final y ya entró, me está pidiendo 2 minutos para terminar, por supuesto, la idea sobre el penis. Entonces, Carolina. Ay, muchas gracias. Nos... Bueno, primero ofrecerles excusas. ¿Me oyen bien ahí? Perfecto. Qué bueno. Bueno, ofrecerles excusas por el problema de tecnología. Yo solamente quería cerrar diciendo que el tema del PENIS definitivamente funciona y es un camino a seguir. Es decir, los datos nos indican que el índice de resiembra cuando las familias han entrado al PENIS y han hecho el proceso es muy bajito. Es decir, que funciona y esos son datos reales que encontramos en las cifras que da el Estado, que da el gobierno. Entonces, la invitación es, pues, si funciona, ¿por qué no buscamos la manera de financiarlo? Porque es que está desfinanciado, ¿no? Dicen que tiene un hueco de 2 billones de pesos. Pero en las cifras dice que funciona. Entonces, busquemos la forma de financiarlo y llevemos a cabo, porque realmente es una herramienta que tenemos para nuestro departamento, hablando como caucanos, pues muy valiosa y a la que deberíamos apuntarle todos y sumar fuerzas. Entonces, ver cómo podemos hacer para que realmente prioricen el presupuesto del PENIS para nuestro departamento, para nuestra región, porque yo creo que es el camino, está demostrado que funciona. Muchas gracias. Gracias, Carolina, claro que sí. Camilo, ¿estás por ahí? Vale. Estoy por aquí, estoy firme. Cuéntanos, entonces, ¿cómo has visto esta segunda intervenciones y como para ir cerrando el panel y después luego dar la palabra a cada uno y que nos vamos despidiendo? Sí, yo creo que sí podemos. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se han dicho importantes. Yo solamente quiero subrayar que la pertinencia de mantener estos escenarios de intercambio y de proponerse enriquecer una propuesta de pacto por la vida, pacto por el suroccidente, de articulación de diferentes sectores. Yo creo que es una buena iniciativa para mantener espacios de diálogo y buscar lograr incluso
que esos pactos se conviertan en acción, como aquí se ha dicho. Hay temas, la iniciativa promovida incluso desde hace ya unos meses en Cali, ha sido acogida por muchas organizaciones. Y ahí hay temas, unos fáciles y otros más complicados. Pero aquí lo que hemos visto es que, por ejemplo, en esto que ahora está diciendo Carolina, sí habría que fortalecer el diálogo y tratar de convencer al gobierno de que el tema de sustitución en todo el suroccidente es clave. Es que entre Cauca, Nariño y Putumayo se tiene la mitad de la producción de hojas de coca destinadas a la fabricación de cocaína en el país. Si uno mira pues las cifras que han sido dadas por Naciones Unidas. Y entonces, pues no le saquemos el cuerpo a ese problema porque está muy relacionado con comunidades étnicas. Incluso en el Acuerdo de La Habana se le puso una atención especialísima a la situación del pueblo aguá y de todo lo que es la zona del Alto Mira y Frontera. Eso está especificado en el acuerdo como un asunto prioritario y sigue siendo prioritario. La situación de frontera con el Ecuador está marcada por esas lógicas de narcotráfico. La principal plataforma de exportación, o una en el Pacífico, ahora está trasladada a Esmeralda. Así ha sido siempre. Pero allá hay una gran articulación de problemas y eso hay que responderle. Está demostrado que es mucho más barato. Y estudios, Naciones Unidas, la Universidad de los Andes, incluso de los expertos de la Universidad de los Andes que son asesores del gobierno nacional, tienen cifras contundentes que muestran, no comparando solo, es decir, comparando solo erradicación forzada y aspersión aérea con los pactos concertados con alternativas económicas de ingresos y de transformación regional para la gente. Pero en esas cuentas no hay un elemento que es costosísimo, que es el gasto militar para acompañar la erradicación forzada y las fumigaciones. Como es una operación militar, una operación de guerra, pues tiene todo un aparataje de complemento. Entonces el sobrecosto es exorbitante. Es decir, eso de que no hay plata, eso no es cierto. Se está escogiendo el camino más costoso, que despilfarra recursos económicos y despilfarra, además, se convierte en un elemento generador de violencias. El ministro ha dicho hoy que con las fumigaciones se van a acabar las masacres. Eso es una apuesta bastante complicada, porque lo que sabemos es que comienzan las fumigaciones y se intensifican los conflictos en los territorios y migran. Aquí hemos visto, ¿no? Fumigaron Putumayo con el Plan Colombia y se trasladó todo para el Nariño. Y ahora hicieron una campaña de erradicación en Antioquia y la gente de Ituango se fue para Nariño y para el suroccidente del Cauca. Según nos decían ahora amigos de Ituango, que se ha presentado una disminución tremenda de cultivos en Ituango y que había una migración, una corriente de migración desde hace 2 años hacia el Pacífico caucano y sobre todo nariñense. Entonces, los costos son inmensos y los resultados inciertos de lo que es una estrategia de guerra a narcoterrorismo. Entonces, pues no nos metamos en esas alturas de discutirle al gobierno todo, pero sí una cosa práctica. Hay una propuesta, por ejemplo, en Argelia. En Argelia hay una propuesta de un plan alternativo. Y esa está desde el 2016 escrita. Y hay intención de pacto colectivo, incluso hay inventario de familias, lo mismo en el Tambo, en Guapi. En esos 3 municipios hay más de 15.000 hectáreas y más de 25.000 familias dispuestas a entrar en un plan. Eso es menos costoso que todas las operaciones militares de la guerra de 10 años que se van a inventar si ese es el camino que escogen. Entonces, ese es un asunto urgentísimo. ¿Qué pasa con la zona futuro en Nariño? Mire, en Nariño venían disminuyendo las cifras, las tasas de homicidio general. Esa era la realidad. Y resulta que ahora
cuando hay más zona futuro, más estrategia militar de control del territorio, supuestamente más guerra a los guachos y demás, se han disparado las tasas de homicidio. La situación de Tumaco, y eso Leonardo conoce muy bien, es impresionante. El nivel de conflictividades violentas, porque eso no solamente son grupos armados, son mafias, redes, pandillas, es decir, la macrocriminalidad alimenta la microcriminalidad. Están absolutamente conectadas. Entonces, yo creo que allí hay un tema supremamente importante que puede ser dialogado, pero no es el único. Yo creo que lo que ha sido planteado de los PDED y de mirar unos planteamientos de reforma rural integral. Y yo diría, yo me atrevo a decir, voy a dejar aquí para la discusión y con eso termino, porque pues yo sé que ya estamos en conclusiones, 1 minuto cada uno. Yo me tomé como 3. Hay que hacer un nuevo diálogo para la solución política. Y hay que abrir el camino. Muy difícil, muy posible que no se logre en estos 2 años, pero hay que hablar del diálogo y de presionar al ELN a que defina en un congreso que va a la dejación de armas para irse a la política, digo yo, para poner un tema de discusión duro. Pero va a poner un tema de discusión duro. En Colombia se le hizo una trampa al proceso de paz cuando se presionó a Iván Márquez y a Santrich a esconderse porque los iban a extraditar inventando una maniobra de la DEA con instituciones o con agentes del Estado colombiano. Eso fue perfidia. ¿Quién nos va a reparar a los colombianos que presionaron a 2 firmantes del acuerdo de paz para que se fueran para el otro lado? Yo a estas alturas lo miro así. Yo tenía mis dudas. Estos como que estaban ahí medio enredados, qué sería lo que pasó, pero ahora quedó clarísimo. Fue un acto de perfidia contra el acuerdo de paz. ¿Cuál es la alternativa? Son 2 propuestas concretas. 1, debe restituírsele los cupos en el Congreso de la República, en Senado y Cámara, a el partido FARC, ya los reincorporados. Ellos resuelvan quién, pero eso debe restituírselo porque fue objeto de perfidia, fue una trampa contra la paz. Y lo segundo, debe abrirse una mesa de diálogo político para una recomposición de la situación del grupo de Márquez y de Santrich. Solución política a ese acto de perfidia. Miren ustedes que estoy planteando un tema de difícil consenso. Yo sé que allí a algunos se les están parando los pelos, pero pues la idea es no solamente hablar de lo que creemos que todos estamos de acuerdo, sino colocar algunos puntos que serían necesarios. Yo creo que esos son asuntos. Y por supuesto, debe haber una estrategia y debe conversarse para políticas preventivas en relación y de soluciones estructurales en relación al tema del asesinato de líderes, situación de incremento de masacres y asesinatos de excombatientes. Entonces yo simplemente digo, esos son asuntos de la agenda para el próximo año que es muy importante que se discutan en el marco de este debate sobre el Pacto por la Vida. Yo pues con eso haría mi última intervención para no repetir pues, a título de cierre estas palabras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Camilo. Entonces, sí, a título ya de conclusiones, Hernán, ¿qué conclusiones sacas de esta conversación que hemos tenido, este diálogo sobre si tiene o no futuro el acuerdo de paz en Suroccidente y especialmente los pactos? Bueno, definitivamente debe tener futuro el acuerdo de paz. Es importantísimo que podamos generar este proceso y llevarlo a buen término. Incentivar pues a las personas que se acogieron a la dejación de las armas para que sigan en ese proceso y puedan culminar con el proceso en 10, 15 años en una forma adecuada. O sea, que desde ya comiencen a sentir las bondades de no estar inmersos en el conflicto, sino que por el contrario estén en la legalidad y sigamos en ese proceso. Ahora bien, pues veo que tenemos muchos puntos de vista, hay que seguir dialogando y los acuerdos pueden llegar a facilitar ese diálogo en pos de sacar adelante el Cauca y a Colombia. Muchas gracias, Hernán.
Celia Lorena Vanguero, en estos días, bueno, ya para concluir y cuéntanos qué ha pasado. En estos días hemos visto al alto comisionado Miguel Ceballos muy activo en el Cauca, ya ha visitado 7 de las 9 zonas del CRIC, indígenas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va esto? ¿Y cuál ha sido esta conclusión también del diálogo que hemos tenido? Bueno, tenía preparada mi respuesta. El pacto, lo primero, pues, lo primero decir que el acuerdo de paz, por supuesto, hay que seguir trabajando en la implementación de este acuerdo. Ya se trabajó en el qué y también ya se trabajó en el cómo. Hay que avanzar en la implementación. Es fundamental agilizar los procesos. Ya hay unas iniciativas allí que se han trabajado, que se han trabajado y propuestas por las comunidades en los territorios, un trabajo que se hizo juicioso. Ese trabajo hay que respetarlo, hay que seguirlo concertando con las comunidades y hacer realidad esos proyectos, identificar esas fuentes de inversión y poder hacer realidad todo este tema, estas iniciativas. Pero no solamente este tema, sino la integralidad pues, del pacto, del acuerdo de paz, hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo implementando en el país, por supuesto en el departamento del Cauca, en el suroccidente. Es importante el tema de los pactos, para nosotros como gobernación es importante el tema del diálogo y la concertación. En ese sentido, pues nosotros hemos generado un espacio entre la gobernación del Cauca, las organizaciones sociales, grupos étnicos, Consejo Social de Gobierno, donde tenemos allí una iniciativa y una propuesta del Pacto por la Vida, los Derechos Humanos y la Paz, donde hemos concertado allí unas realidades del departamento del Cauca y también unas propuestas de trabajos para realizar en nuestro departamento. Es un trabajo importante que se ha hecho porque hemos logrado encontrarnos con una sola finalidad, y es el tema de discutir la defensa de la vida de nuestra gente en el territorio caucano. Entonces ya en esos momentos estamos ya finalizando tema de criterios de concertación y el pacto, pues estamos invitando y hemos estado conversando con los diferentes sectores. Por el tema de la pandemia, pues virtualmente, de hecho tuvimos un espacio donde estuvo el gremio económico, que recuerda pues el compañero. Entonces la idea es poder ampliar la invitación para que muchos y muchas se sumen a este pacto, lo sientan, lo podamos trabajar, lo podamos concertar y avanzar en la implementación de este pacto también, que va a ser importante para también la convivencia y el buen vivir de nuestros caucanos. En el tema del Plan Social Cauca, me pregunta usted por la presencia del doctor Miguel Ceballos acá. Sí, en el tema pues se ha logrado una coordinación con él en el tema de una agenda de proyectos, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en nuestro plan de desarrollo tenemos uno de nuestros ejes de trabajo es el tema de las subregiones, y uno de los enfoques es el tema de las subregiones, ¿sí? Tratar a nuestro departamento de acuerdo pues a sus necesidades como región. En ese sentido, pues se ha hecho un trabajo importante en Pacífico. Ya hay una agenda de 35 proyectos en el marco pues de avanzar en esa deuda histórica que se tiene con el Pacífico. Ya hay una planificación con los 3 municipios, sus alcaldes y alcaldesas, el gobierno departamental, pues, y en el marco del Plan Social Cauca y RAD Pacífico también. Entonces ya hay unas iniciativas ya positivas. Ya en el marco pues de Pacífico se logró entregar unas lanchas donde se convierte pues el departamento del Cauca a nivel pues del país en resolver pues el tema el transporte fluvial para los niños y niñas del Pacífico. Son 6 lanchas que se entregaron allá en Timbiquí, que van a servir pues para que motivar a los niños, ¿no? Y eso pues nos va también a motivar a que sigan en su escuela y se concentren en su estudio. Y también en otras regiones también pues se ha avanzado y hay una agenda de trabajo en el tema pues del Plan Social Cauca, pero como departamento también estamos diciendo y haciendo. Hace poco pudimos inaugurar también en el Santander de Quilichao pues la unidad pues de UCI pues para el Hospital Francisco de Paula Santander,
y así sucesivamente. Tenemos un gobierno en cabeza pues del doctor Elías Larraondo que va a los territorios. Estamos haciendo realidad nuestros 42 motivos para avanzar, estamos yendo a las comunidades a concertar con sus alcaldes, con sus alcaldesas, con las comunidades, la inversión y la planificación que se va a hacer en este cuatrenio en los diferentes territorios. Es así como nosotros aportamos y trabajamos por el tema de la paz, yendo a los territorios, trabajando con las bases, concertando con las comunidades y haciéndolo realidad. Tenemos una realidad también, y pues me disculpan un poquito el tiempo, tenemos una realidad y es el tema económico. Hay muchas cosas por hacer, entonces también hay que ser realistas, y como tenemos, se hablaba pues hace ratico del tema de una inversión pues a 20 años, y tenemos que ser conscientes todos de que con una buena planificación, con una buena organización, con el diálogo, con la concertación, podemos ir poco a poco con responsabilidad, ir cerrando esas brechas, como lo hemos venido haciendo pues ya desde las 3 administraciones pasadas. Se ha ido cerrando brechas, resolviendo problemas profundos en nuestras comunidades. Y qué bueno pues el tema, la palabra que tiene que quedar es agilizar esos procesos de inversión, agilizar esos canales de financiamiento y de financiación pues de nuestros proyectos. Invitarlos por último a que seamos el tema de la empatía, a que nosotros mismos, cada uno de nosotros, nos convirtamos en promotores de la buena convivencia, del buen vivir y del respeto de la dignidad humana del otro. Cuando yo soy capaz de respetar la dignidad de la persona que tengo al lado, al frente o atrás, entonces desde allí partimos a la construcción de una buena convivencia y unos territorios en paz, partiendo del respeto por el otro o por la otra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Celia Vanguero, de la asesora de paz de la Gobernación del Cauca. Carolina, muchas gracias a ti. Pues bueno, ya como conclusión, ¿qué nos podemos llevar? Bueno, como conclusión, yo creo que los pactos son fundamentales porque los pactos nos dan certezas. Cuando nosotros firmamos un pacto, de ahí para atrás no hay nada, eso está hecho y está dicho, es una certeza, un acuerdo que al que hemos llegado diferentes entidades, diferentes personas que pensamos distinto, unas similares, pero un pacto es una certeza. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en construir pactos que nos generen certezas, que nos permitan mirar hacia un futuro y construir juntos. Los diálogos son fundamentales porque nos llevan a la firma de esos pactos. Entonces, sigamos fortaleciendo estos espacios. Ojalá cada vez la participación sea más nutrida, que nos acompañe más gente. Estoy de acuerdo con que las fuerzas militares deberían participar. ¿Por qué no en alguna de nuestros conversatorios que venga alguien del gobierno nacional a explicarnos algunas dudas que hemos tenido aquí varios en común? Bueno, otras entidades, que sea un espacio abierto para construir, pero para construir el diálogo es fundamental, pero debe ir acompañado de acciones. Quiero dejar ese mensaje. Estoy de acuerdo con Celia cuando dice que hay que agilizar los procesos, y eso es parte de todos, es responsabilidad de todos, entender nuestras necesidades, tener puntos de encuentro, generar proyectos específicos que nos ayuden a cerrar nuestras brechas. Ya con el proyecto específico, pues ver la fuente de financiación. Yo sé que hay que ser responsables a la hora de plantear proyectos y soluciones, pero debemos iniciar así muy responsables, pero juntos, con la camiseta puesta de construcción, no solo de departamento, de región, de país, de paz, de como lo queramos llamar, pero que es una construcción de verdad colectiva que resuelva las necesidades reales de nosotros como caucanos, que cada proyecto que planteemos y le busquemos recursos resuelva las necesidades reales. Así que muchas gracias por el espacio y esta invitación a trabajar siempre de la mano construyendo región. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Víctor Collazos, un minuto, ¿qué podemos concluir? Bueno, desde el espacio regional de paz le apostamos al pacto por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz en el Cauca.
Creemos que es una oportunidad para fortalecer nuestra exigencia y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Creemos que es una oportunidad para seguir animando los diálogos de paz con el ELN. Creemos que es una oportunidad para que le demos mayor fuerza a la agenda humanitaria que permita acompañar las comunidades que hoy están sufriendo el fragor de la guerra en el departamento del Cauca. Creemos que es una oportunidad para que nos pensemos el bienestar y la convivencia juntos. Entonces le apostamos al pacto y tenemos que seguir animando el diálogo y los consensos sociales para que busquemos unidos o en la diferencia, unidos alternativos a todas las dificultades que tenemos las y los caucanos. Agradecer este tejido de la palabra y estos esfuerzos por escucharnos que son muy importantes. Gracias. Gracias, Víctor. William Orozco, ¿qué nos puedes concluir? Si estás, William. Bueno, pues de mi parte, sí, por aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, perfecto. Pues de mi parte, de antemano agradecer este espacio y nada, pues como dejar un mensaje a través de estos medios de que la paz es posible si todos y cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para aportar a esa construcción. Desde nuestros procesos también miramos con buenos ojos el tema de los pactos, el pacto por el Cauca. Yo creo que es escenarios donde nos permiten seguir dialogando, donde nos permiten encontrarnos con demás actores y poder ir proponiendo caminos de solución a las distintas dificultades que estemos afrontando. Y nada, pues continuar luchando por nuestros territorios, por nuestra gente y pues ahí haciendo el llamado al gobierno nacional de que respete un poco más los derechos de las comunidades, respete esos derechos a la naturaleza que también los tiene y sigamos adelante en esta brega por la paz. Muchas gracias, José William. Y Amanda, ya para concluir, ¿qué nos cuentas y cómo ves estos pactos y demás? ¿Qué concluimos? Bueno, en primer lugar, que tenemos que hacer un compromiso con superar la normalización de la violencia. Es decir, eso de que por algo lo mataron, de que ya se nos vuelve como una cuestión cotidiana, tantas muertes, tenemos que superar eso, entender el dolor de las mujeres viudas, el dolor de los hijos que quedan huérfanos, entender las afectaciones a todas las familias y al tejido comunitario. Eso son cosas supremamente complejas y que a veces no dimensionamos en medio de las cifras. En segundo lugar, me parece supremamente importante continuar con este diálogo, entendiendo pues al tema de las insurgencias, la insurgencia con el ELN debe avanzar, se debe avanzar en ese diálogo, pero también partiendo de lo que mencionaba Camilo hace un rato, totalmente de acuerdo, y tiene que haber un diálogo con esta insurgencia que se genera a partir de la configuración de la perfidia contra el acuerdo de paz. Absolutamente de acuerdo con esa posición. Y en tercer lugar, entender que el acuerdo no se pilotea solo ni lo va a pilotear el gobierno. Entonces, en esa medida tenemos es que entender que el acuerdo está en nuestras manos, ¿sí? Y entendiendo ese compromiso y esa responsabilidad histórica, ponernos en función de ellos. Agradecer este espacio, sobre todo porque está en pro de ir avanzando en estos temas y buscar soluciones a esta realidad tan cruda que nos atraviesa. Nuevamente, gracias. Bueno, muchas gracias y con estas palabras ya damos fin a este conversatorio, a este foro
Y agradecemos al Canal 7 de Raíces Televisión para el norte del Cauca por la transmisión. E invitándolos una propaganda. Mañana el lanzamiento del informe de desmantelamiento del paramilitarismo, una propuesta de lineamientos de política pública, una propuesta de los comisionados civiles de la Comisión Nacional de Garantías de la Sociedad. Entonces, pues estamos invitándolos a este. Mañana es a las 4 de la tarde y se hará por las redes de las diferentes organizaciones, entre otras Indepaz. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una buena noche.